¿Te imaginas descubrir que tu propia hija y su marido planeaban drogarte para robarte justo la noche en que pensabas entregarles la llave de tu herencia? Era una noche cualquiera de otoño en Madrid, de esas en las que el aire huele a hojas secas y a promesas no cumplidas. Yo, Carmen Varela, 68 años, viuda desde hace 8, llevaba semanas planeando aquella cena familiar. Quería anunciar una decisión importante. Había decidido transferir la casa de campo en Toledo y una parte de mis ahorros a mi hija Elena y su marido, Adrián. Pensé que ya era hora de darles algo del legado que tanto me costó levantar con mi difunto esposo, Enrique. Mi casa, una vivienda antigua en el barrio de Salamanca, estaba impecable. El mantel de lino blanco que guardaba para ocasiones especiales, las copas de cristal que solo uso en Navidad, todo dispuesto con cariño. Incluso preparé su plato favorito, cordero al horno con romero, igual que hacía su padre. Yo, que ya apenas cocinaba, esa noche lo hice con ilusión. Cuando llegaron, Elena me besó en la mejilla con una sonrisa apretada, de esas que no llegan a los ojos. Adrián, como siempre, educado pero distante. Algo en sus gestos me hizo sentir incómoda. Pero no dije nada. Al fin y al cabo era mi hija, mi única hija. Durante la cena hablamos del trabajo de Adrián, una nueva oportunidad en una empresa tecnológica, y de cómo Elena quería montar una floristería. Yo asentía, sonriendo, disimulando que ya sabía lo que haría esa noche. Al terminar el postre, les daría la noticia sobre la herencia. Pero entonces algo extraño sucedió. Mientras recogía los platos, noté que Adrián se ofreció con una amabilidad que no le conocía. «Yo llevo las copas, suegra», dijo. Me pareció raro, porque nunca lo hacía. Al volver a la cocina, vi cómo Elena le hacía una seña rápida con la cabeza. Él sacó algo de su chaqueta, como un sobre pequeño, y lo metió en mi copa de vino. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada detrás del marco de la puerta, conteniendo la respiración. No podía creer lo que acababa de ver. Mi hija, mi propio yerno, intentaban drogarme. Elena entró entonces como si nada y me dijo: «Mamá, tómate el vino. Te noto tensa. Te vendrá bien». La copa estaba ahí, esperando, roja, brillante, como una promesa envenenada. Tuve que pensar rápido. No podía demostrar que lo sabía. Así que fingí que me dolía la cabeza, que prefería una infusión. Elena insistió. Adrián, detrás de ella, apenas ocultaba su impaciencia. Así que improvisé. Fingí beber el vino. Lo llevé a los labios, hice como que tragaba, y en cuanto giré, escupí el líquido en una servilleta sin que me vieran. Luego me senté, dejándome caer como si el efecto hubiera comenzado. Cerré los ojos, conté los segundos, y entonces escuché. «Ya está, seguro que ha caído», dijo Adrián en voz baja. «Busca la combinación de la caja fuerte», susurró Elena. Mi sangre hervía. Mis propios hijos querían robarme, aprovechándose de mi confianza, de mi amor. Y lo peor, lo habían planeado con frialdad. El veneno, la copa, la estrategia. Todo. Escuché pasos hacia mi dormitorio. Entonces abrí los ojos. Sin hacer ruido, tomé mi móvil escondido bajo el cojín y mandé un mensaje a mi abogado. «Plan en marcha. Actúa». Sí, porque lo sabía todo desde hacía semanas. Un amigo cercano que trabaja en una farmacia me avisó que alguien, usando una receta falsa con mi nombre,
Intentó conseguir un sedante fuerte. Al confrontar a Elena, ella lo negó, pero algo en su reacción me heló el alma. Así que contacté a mi abogado y a la policía. Instalaron cámaras ocultas. Prepararon un operativo. Solo necesitaban la prueba definitiva, y esa noche mis propios hijos se la sirvieron en bandeja, mientras ellos rebuscaban en mis cajones, esperando encontrar la clave de mi caja fuerte. Agentes ya estaban en camino. Todo estaba siendo grabado. Pero antes de que llegaran, ocurrió algo inesperado. Desde el salón escuché cómo Elena murmuraba: «No quiero seguir con esto, Adrián. Es mi madre». «Ahora no te vas a echar atrás», gruñó él. «Tú misma dijiste que no querías esperar a que se muriera». Silencio. Y luego, pasos hacia mí. Me tensé. ¿Me habían descubierto? Adrián se inclinó sobre mí y susurró: «Si se despierta, dile que ha sido un desmayo. Nada más». Entonces me agarró del brazo. Fue en ese momento cuando la puerta sonó con fuerza. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Adrián soltó mi brazo y se levantó de golpe. Elena gritó, y yo abrí los ojos. «Hola, cariño», le dije con frialdad. «Qué curioso que la policía llegue justo ahora, ¿no? No había pasado ni una semana desde aquella conversación extraña con mi hija, cuando empecé a notar comportamientos que antes no estaban. Sandra, que solía venir una vez por semana para tomar café y contarme cómo le iba todo, de repente aparecía cada 2 días, siempre con una sonrisa demasiado amplia, con esa voz dulce que uno nota que es fingida si escucha con atención. «Papá, ¿cómo sigues? He pensado que podría traerte unas galletitas de esas que te gustan. ¿Sigues tomando tu medicina para la presión?». Ese tipo de preguntas, aparentemente inocentes, empezaron a repetirse. Yo respondía con educación, claro. Pero dentro de mí algo no cuadraba. Como si estuviera ensayando una obra en la que ya conocía el final. Un jueves por la mañana sonó el timbre. Abrí, y ahí estaban Sandra y su esposo, Miguel. Él con esa sonrisa de yerno modelo que siempre había sido un poco forzada. Ella con un tupper en la mano y una bolsa con lo que parecía ser productos de limpieza. «¡Sorpresa!», dijo Sandra. «Hoy hemos decidido hacerte una limpieza a fondo. Tu casa lo merece». Yo no supe qué decir. No quería parecer malagradecido, pero jamás habían hecho algo así antes. Me limité a asentir y abrirles paso. En el fondo quería observar. Quería ver a dónde iban, qué tocaban, qué buscaban realmente. Mientras yo me quedaba en el salón fingiendo leer el periódico, oía ruidos en la cocina. Escuchaba pasos en mi dormitorio. Luego, Sandra salió con un frasco en la mano. «Papá, ¿puedo tirar esto? Está caducado», dijo enseñándome una vieja botella de jarabe para la tos. «Claro», le respondí, pero no era eso lo que me preocupaba. Era la manera en que se movían, la forma en la que Miguel abría cajones, como si buscara algo más que polvo. Entonces vi cómo se dirigían al pasillo del fondo. Allí, donde estaba el pequeño despacho, que apenas usaba ya. Y al fondo, camuflada detrás de una estantería antigua, estaba mi caja fuerte. No era gran cosa, pero allí guardaba lo poco de valor que tenía. El reloj de mi padre, unas joyas de mi madre, y sí, algo de dinero para emergencias. Me levanté con calma, como si quisiera estirarme. Caminé hasta el pasillo justo cuando Miguel salía del despacho. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí, claro», dijo él muy rápido. «Solo buscaba el baño».
Mentira. El baño estaba al otro lado. No dije nada. Pero esa noche, antes de dormir, abrí la caja fuerte y conté todo. Nada faltaba. Por ahora. El domingo, durante la comida familiar, el ambiente era raro. Miguel hacía bromas, pero nadie reía realmente. Sandra se mostraba demasiado interesada en servirme vino, asegurándose de que mi copa estuviera siempre llena. Yo apenas bebí. Fui precavido. Algo en mi instinto me decía que ese vino no era solo vino. Y no me equivocaba. Después de comer, me sentí ligeramente mareado. Nada alarmante, pero sí fuera de lo normal. Me tumbé un rato en el sofá, cerrando los ojos, y escuché murmullos desde la cocina. ¿Crees que ya hizo efecto?, susurró Sandra. No lo sé, pero no tardará mucho, respondió Miguel. Abrí los ojos, como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Me levanté sin hacer ruido y caminé hasta la puerta de la cocina. No entré, solo escuché. Mañana por la tarde, cuando venga el cerrajero, le diremos que es porque se nos perdió la llave, decía Sandra. Papá ni se va a enterar. Perfecto. Y con lo que hay en esa caja pagamos nuestras deudas y algo más, añadió Miguel. Me temblaban las manos. No por el mareo, sino por la traición. Mi propia hija, mi yerno, drogarme para robarme. ¿Cómo habían llegado tan bajo? No los enfrenté en ese momento. No todavía. Sabía que si jugaba bien mis cartas, podía darles una lección que no olvidarían jamás. Esa noche, mientras fingía dormir, hice una copia de seguridad de todas las grabaciones de las cámaras que tenía escondidas en casa. Ellos no lo sabían, pero desde el robo que sufrí hace años, instalé un pequeño sistema de vigilancia en varias habitaciones. Nada muy sofisticado, pero suficiente. Las grabaciones confirmaron todo. Las búsquedas en mi despacho, los intentos de abrir la caja fuerte y esa conversación en la cocina, la tenía grabada con audio claro y nítido. Y entonces se me ocurrió el plan. Al día siguiente, los llamé a ambos para agradecerles por su ayuda. Les dije que había decidido confiar más en ellos, que quizá era momento de cambiar las llaves de la caja fuerte y darles una copia, por si acaso me pasaba algo. La cara de Sandra se iluminó. Miguel trató de contener su emoción, pero no pudo evitar un gesto triunfal. Les dije que esperaran una semana, que el cerrajero vendría el lunes. Mientras tanto, yo me prepararía. Lo que no sabían era que el cerrajero no vendría para cambiar la cerradura, vendría para cerrarla para siempre, con un sistema digital que solo yo podría abrir. Y lo mejor, tenía una última sorpresa reservada para el día que vinieran con su plan ya hecho. Una sorpresa que les haría temblar el alma. Yo sabía que el amor podía doler, pero nunca pensé que dolería tanto desde mi propia sangre. Después de aquella tarde en la cocina, cuando miré a Leo y supe, sin que él dijera una palabra, que algo se rompía entre nosotros, empecé a notar señales. Pequeñas, pero inquietantes. No eran gritos, ni portazos, ni miradas de odio. Era peor. Era el silencio. Desde entonces, Leo evitaba mis ojos. Cada vez que intentaba hablar con él, me respondía con frases cortas, como si yo fuera un extraño. ¿Cómo te fue hoy? ¿Bien? ¿Te apetece que prepare tu plato favorito esta noche? No, gracias. Mi hijo había aprendido a herirme sin levantar la voz. Y lo peor es que yo seguía buscando excusas para justificarlo. Es la edad. Está estresado. Necesita espacio.
mentiras piadosas que me contaba a mí misma para no enfrentar lo que realmente temía, que estaba perdiéndolo. Una tarde de domingo me acerqué a su habitación y toqué la puerta. No contestó. Al empujarla suavemente, lo encontré frente al ordenador, con los auriculares puestos. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Se sobresaltó y se quitó los cascos con brusquedad. «¿Qué haces?», preguntó con tono defensivo. «Solo quería pasar un rato contigo, Leo. Hace días que apenas hablamos». «Pues igual es por algo». La frase se clavó en mí como una daga. Me quedé sin aire. No lloré, no grité. Solo asentí y salí de la habitación con el corazón hecho trizas. Empecé a buscar apoyo. Fui a ver a Julia, mi vecina de toda la vida, quien había sido como una tía para Leo cuando era pequeño. Le conté lo que pasaba, con la voz temblorosa, mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. «No es solo rebeldía, Julia. Siento que me odia». «¿Y si no es odio?», preguntó ella. «¿Y si es dolor mal expresado? Los adolescentes a veces se sienten abandonados, aunque estén rodeados de amor». Me aferré a esa posibilidad como un náufrago se aferra a una tabla. Tal vez Leo tenía heridas que yo no veía. Tal vez había algo más profundo. Pasaron los días y decidí escribirle una carta. Pensé que si no quería escucharme, tal vez podría leerme. La dejé bajo su almohada. No me respondió, pero al menos supe que la había leído. Al día siguiente, la hoja estaba arrugada en el cubo de la basura. Esa noche, al poner la mesa para cenar, Leo bajó con el móvil en la mano y me lanzó una mirada rápida. «He decidido irme a vivir con papá». Las palabras me paralizaron. «¿Qué? ¿Cómo que te vas?» «Él me lo propuso. Dice que contigo todo es drama». «¿Y tú piensas que eso es cierto?» «Creo que necesito estar con alguien que no me controle tanto. Controlar». Esa palabra me dolió más que todas las anteriores. Yo, que había renunciado a tantas cosas por criarlo sola, ahora era la controladora. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas mirando al techo, preguntándome en qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como su enemiga. A la mañana siguiente, antes de que se fuera al instituto, lo detuve en la puerta. «Solo dime una cosa, Leo. ¿Por qué? ¿Qué hice tan mal?» Me miró un segundo. En sus ojos no había rabia, solo una especie de frialdad resignada. «Lo que tú llamas amor, a veces ahoga». Y se fue. Quedé sola en el pasillo, abrazada a mis propias preguntas. Cada palabra suya me perseguía como un eco. ¿Realmente había fallado? ¿O simplemente él ya había tomado una decisión desde mucho antes y yo no supe verlo? Ese fin de semana me encontré frente a la puerta de la casa de su padre. Había pasado años sin tener que enfrentarme a ese portal. Llamé. Fue él quien abrió, con esa sonrisa fingida que siempre usaba cuando sabía que tenía la ventaja. Vaya, no esperaba visita. «Quiero hablar de Leo». «Leo está bien conmigo. No hay nada de qué hablar». Me tragué las ganas de gritar. En vez de eso, lo miré fijo y dije: «No lo uses para vengarte de mí. No eres tú el que ha estado en hospitales a las 3 de la mañana, ni el que ha consolado sus pesadillas, ni el que ha luchado para que no se hundiera en su adolescencia.
Ese niño es mi vida. Él se encogió de hombros. Pues deberías pensar si lo estás dejando respirar. Me di cuenta de que estaba sola en esa batalla. No solo porque Leo ya no estaba de mi lado, sino porque incluso las personas que alguna vez me apoyaron habían comenzado a dudar de mí. De vuelta en casa, el silencio era ensordecedor. Cada rincón parecía recordarme a Leo, su taza favorita, sus zapatillas tiradas bajo el sofá, las fotos en la nevera. Y entonces supe que tenía que hacer algo. No podía forzarlo a quedarse, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados, viendo cómo se perdía en una mentira tejida por su padre. No quería ser la madre perfecta, solo quería recuperar el vínculo. Y por primera vez entendí que el amor no se trata solo de proteger, también se trata de soltar cuando hace falta. No pegué ojo en toda la noche. Cada pequeño crujido del suelo, cada ráfaga de viento que sacudía las persianas, me hacía pensar que estaban ahí, caminando sobre mis recuerdos, buscando lo que no les pertenecía. A las 6 en punto de la mañana bajé como de costumbre. La casa olía a café, pero no al mío. Alguien más había estado en la cocina. Mi hija, Nuria, estaba sentada en la mesa, con cara de recién levantada. Pero sus ojeras no eran de haber dormido poco por cuidar al bebé, sino por estar despierta durante horas, quizás hurgando en mis cosas. ¿Has dormido bien, mamá?, me preguntó con esa voz dulce que ahora me sonaba falsa. Asentí. Fingí. No podía permitirme mostrar debilidad. Detrás de su taza, sus ojos me observaban. Y yo, por primera vez, sentí que mi propia hija no me miraba como una madre, sino como un estorbo. Me encerré en mi habitación para pensar. Tenía que actuar con cautela. No podía acusarla sin pruebas. Mi nieto dormía en la habitación contigua, y cada decisión mía podía afectar su vida también. Pero entonces escuché algo, una voz baja, una conversación detrás de la pared. Mi habitación colindaba con el despacho, donde estaba el maldito armario de la caja fuerte. Acerqué el oído. «Esta noche», decía la voz de Nuria, casi susurrando, «cuando se tome el té». «¿Estás segura?», respondió David, su marido. «No quiero que sospeche». «Está vieja, no se dará cuenta de nada». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué planeaban? ¿Qué té? ¿Me drogarían? La respiración se me aceleró. Sabía que no era paranoia. Sabía que esa dulzura fingida escondía algo turbio. Esa tarde bajé con el mismo rostro de siempre. David estaba leyendo el periódico y Nuria cocinaba como si fuera cualquier otro día. Me ofrecieron una taza de té con insistencia. «Prueba este nuevo que traje de la herboristería. Es relajante». Mi corazón palpitaba con fuerza. Tomé la taza entre mis manos, pero no bebí. Me limité a sonreír. «Gracias, lo tomaré más tarde, cuando me acueste». Vi cómo se les borró la sonrisa, tan sutil como un suspiro. Esa noche escondí una cámara vieja que aún tenía en mi baúl. Coloqué el lente entre las rejillas de la lámpara de lectura que daba justo al pasillo. No era profesional, pero quizás podría grabar algo. Necesitaba pruebas. Esperé en mi cama, con la taza intacta sobre la mesilla. Fingí dormir. A las 2:17 de la madrugada, escuché los pasos. 1, 2, 3. La puerta de mi despacho se abrió con un leve chirrido. A través del reflejo del espejo del pasillo, los vi. Nuria llevaba guantes. David, una linterna pequeña.
Se arrodillaron frente al armario. Empezaron a manipular la cerradura con total precisión. No era la primera vez. El código, alguien se los había dicho. Sentí una punzada en el pecho. No por el dinero, sino por la traición. Por los años de amor, de esfuerzo, de cuidados. Pero mantuve la compostura. Dejé que hicieran lo suyo. Dejar que creyeran que todo iba según su plan. A la mañana siguiente bajé temprano. La caja estaba abierta, vacía. Todo el dinero que tenía para mi funeral, para mi nieto, para mi vejez, se había ido. No dije nada, aún no. Les serví el desayuno con una sonrisa. Dormí como un tronco, dije, mirándolos a los ojos. Qué noche más tranquila. Nuria ni me miró. David, por el contrario, fingió entusiasmo. Me alegro, suegra. Es importante descansar bien. Pero ya no era su suegra, ni su madre. En ese momento, yo era su próxima víctima, y también su juez. Subí a mi habitación, donde guardaba la cámara. Necesitaba comprobar si la grabación había salido bien, pero al abrir el compartimento, la tarjeta estaba vacía. Nada, ni una imagen. Me temblaron las manos. Habían descubierto la cámara. ¿Estaba perdiendo contra ellos? Sentí una angustia como no la había sentido nunca. Me sentía vieja, sola, superada. Pero entonces recordé algo. La caja fuerte tenía un doble fondo, y yo nunca había guardado el dinero ahí. Lo que se habían llevado era papel. Recibos viejos envueltos en sobres gruesos. Solo querían robar. No sabían que también estaban siendo puestos a prueba. Me miré al espejo, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Ahora empieza el verdadero juego, me dije. La mañana siguiente fue silenciosa, más de lo normal. En casa de Mercedes el ambiente se sentía denso, casi irrespirable, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Con la carta de la notaría aún temblando en sus manos, Clara bajó las escaleras con una decisión firme que no coincidía con su mirada perdida. Sabía que aquella era la última oportunidad de sostener lo que le quedaba de familia. Pero en su interior algo había cambiado para siempre. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así?, preguntó Sofía, su amiga, sentada en la cocina, rodeada de tazas vacías y preguntas sin respuestas. No hay vuelta atrás, Sofía. Ya no. Clara soltó un suspiro contenido durante años. Lo que hizo mi madre, no lo puedo perdonar. Pero tampoco quiero que esto se convierta en una venganza. Afuera llovía, como si incluso el cielo estuviera de luto por los secretos destapados. La cita en el despacho del abogado Ramiro León era a las 12:00. Clara llegó sola, sin maquillaje, con el pelo recogido y un abrigo largo de paño que parecía más un escudo que una prenda. Al entrar, se encontró con su madre sentada en el sofá, como si nada hubiese pasado. «Me alegra que hayas venido», dijo Mercedes, con esa voz suya tan tranquila que en otras épocas le daba paz. Ahora solo le provocaba escalofríos. «No lo he hecho por ti», respondió Clara secamente. Ramiro entró al despacho, con una carpeta en la mano y un gesto incómodo. Sabía que estaba a punto de presenciar una conversación más dura que cualquier litigio. «Antes de empezar», dijo Clara mirando a su madre, «quiero entender algo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste sobre papá? ¿Sobre nuestra historia?» Mercedes bajó la mirada por primera vez en mucho tiempo.
La voz le salió ronca, casi susurrada, porque tenía miedo y porque estaba enamorada. Tu padre, tu verdadero padre, era el amor de mi vida, Clara. La revelación dejó un vacío en el aire. Ramiro, incómodo, se levantó a servir café, pero nadie lo aceptó. ¿Y el hombre que me crió? ¿Solo fue un accidente conveniente? Clara sentía cómo su rabia se transformaba en algo peor. Decepción. Fue un buen hombre, te quiso como suya, pero nunca fue el padre biológico. Y yo decidí callar. Pensé que lo hacía por protegerte. Clara negó con la cabeza. No, mamá, lo hiciste por protegerte a ti, por miedo a lo que la gente dijera, por conservar tu lugar en ese mundo de apariencias en el que siempre viviste. Mercedes apretó los labios, herida, pero no replicó. A veces el silencio confirma más que cualquier palabra. Cuando se procedió a la lectura de la documentación, Clara no miraba los papeles. Miraba a su madre, a esa mujer que había sido su guía, su referencia, y que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Ramiro explicó con detalle que legalmente Clara tenía derecho a impugnar el testamento anterior, puesto que existía documentación que probaba la falsificación de la firma del supuesto padre. Aquí están los resultados de la prueba caligráfica y el certificado de defunción original, que curiosamente nunca se registró correctamente, dijo el abogado, desplegando los documentos sobre la mesa. Si decides seguir adelante, podemos iniciar el proceso de reclamación. Clara se quedó en silencio durante un largo minuto. Luego respiró hondo y dijo: «Quiero que todo se corrija, no por dinero, no por orgullo, por justicia». Ramiro asintió. «Lo entiendo, pero esto puede acabar en un juicio público, Clara. Tu madre será citada, será noticia. ¿Estás dispuesta?» Clara miró a Mercedes. «Ya lo es, desde el momento en que decidió mentirme toda una vida». Esa tarde, al volver a casa, Clara encontró a su hijo Marcos, sentado en el sofá con los cascos puestos. Al verla, los retiró y le preguntó con ternura adolescente: «¿Todo bien, mamá?» Ella se acercó, lo abrazó sin decir nada y se quedó así varios minutos. «Marcos, necesito contarte algo sobre tu abuela y sobre tu abuelo». Él, sorprendido, se incorporó. «¿Ha pasado algo malo?» «No», respondió Clara, aunque por dentro no estaba segura. «Solo la verdad. Y ya es hora de que la sepas». Mientras hablaba, sintió algo que hacía mucho no sentía: paz. Porque aunque la verdad doliera, por fin la estaba enfrentando. Los días siguientes fueron de movimientos legales, de llamadas y de decisiones difíciles. Mercedes se retiró a su casa del campo, sola, mientras en el pueblo comenzaban a circular los rumores. Las personas que la habían admirado la juzgaban ahora con la misma intensidad. Una mañana, Clara recibió una carta escrita a mano, sin sobre, sin remitente. «Sé que no tengo perdón, Clara, pero quiero que sepas que cada noche, desde que te confesé todo, no dejo de pensar en lo diferente que habría sido tu vida si hubiese tenido el valor de hablar antes. Te fallé como madre, lo sé, pero aún me duele imaginar lo que ahora piensas de mí. No te pido que me perdones, solo que no cargues tú con la rabia que yo arrastré tantos años. Es hora de romper ese ciclo». «Mercedes». Clara leyó la carta varias veces. No lloró, no sonrió, pero sintió que tal vez ese ciclo
sí podía terminar con ella. El día que acudió con Ramiro al registro civil para formalizar la nueva declaración de paternidad, el funcionario le preguntó si deseaba añadir una nota al margen explicando el cambio. Clara dudó. «No hace falta», dijo finalmente. «A veces es mejor dejar que el papel solo diga lo justo. El resto, que lo cuenten los recuerdos». Salieron a la calle. El sol brillaba, por primera vez en muchos días. «¿Y ahora qué?», preguntó Ramiro, mientras le ofrecía un café. «Ahora», dijo Clara con una media sonrisa, «empiezo a escribir mi propia historia, con verdad, con todas sus grietas». Y por primera vez en años se sintió ligera. La mañana siguiente amaneció nublada. Desde la ventana del salón, Lucía contemplaba cómo las nubes cubrían lentamente el cielo de Madrid. A pesar de todo lo que había pasado, el silencio en casa era aún más pesado que cualquier tormenta. Ni una palabra de parte de su madre, ni una llamada. Solo ese vacío que dolía como una herida recién abierta. El móvil vibró sobre la encimera. Un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. «¿Sí?», preguntó con voz cautelosa. «Lucía, soy la abuela», dijo una voz temblorosa al otro lado de la línea. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Abuela? ¿Pero cómo...?» «Pensé que estabas en Galicia. Y aquí sigo, mi niña. Pero me llegó una carta de tu madre. Me pidió que te llamara, que te dijera algunas cosas que ella no tuvo el valor de decirte». Lucía tragó saliva. Sentía que por fin algo se movía, algo real. «Te escucho, abuela», dijo con un hilo de voz. «Tu madre está enferma, Lucía. No es una excusa, pero es la verdad. Lleva años ocultando su diagnóstico. Siempre ha sido orgullosa, ya lo sabes, pero se está apagando y tiene miedo». Lucía se quedó paralizada. Las palabras flotaban en el aire como cuchillas. «¿Qué tipo de enfermedad?» «Cáncer, de páncreas, terminal», respondió la abuela, con un suspiro largo y doloroso. No quiso decir nada antes porque no quería ser una carga. Pero eso no justifica todo lo que hizo. Solo quiero que sepas que no todo fue odio. A veces el dolor hace que la gente actúe con crueldad. Lucía sintió un nudo en el pecho. Por primera vez en semanas, las lágrimas no eran de rabia, sino de confusión. «¿Dónde está?» «En el Hospital Ramón y Cajal, planta 3, habitación 312. Si decides ir, ella te espera». El hospital tenía ese olor inconfundible a lejía y esperanza rota. Lucía caminaba por los pasillos con paso firme, pero con el alma hecha trizas. Al llegar a la puerta 312, se detuvo. A través de la ventana vio a su madre, más delgada, con la piel pálida y las manos apoyadas sobre una manta. Tocó suavemente la puerta y entró. Elena levantó la mirada. Sus ojos, ya sin fuerza, se humedecieron al ver a su hija. «No esperaba que vinieras», susurró. «¿Tampoco yo?», respondió Lucía, sin moverse del marco de la puerta. «Pero aquí estoy. Gracias por escuchar a tu abuela. Y perdón por todo». Lucía se acercó lentamente y se sentó junto a la cama. No sabía por dónde empezar. Las palabras eran pesadas como piedras. «Me mentiste, me manipulaste, me hiciste sentir como si no valiera nada. Y ahora me entero de que todo ese odio venía también del miedo». Elena asintió débil. «No supe hacerlo mejor. Cuando tu padre murió, perdí el norte. Tú te parecías tanto a él
que cada vez que te veía me dolía. Yo era solo una niña, dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Y yo era una mujer rota. El silencio se instaló en la habitación durante unos segundos largos, profundos. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó Lucía. «¿Por qué dejarme crecer entre mentiras? Porque fui cobarde, hija. Porque creí que el tiempo lo curaría todo, y no fue así. Solo lo empeoré». Lucía tomó la mano de su madre. Estaba fría, frágil. Sintió como un torrente de emociones la atravesaba. Rencor, amor, compasión, pena. «No sé si puedo perdonarte», dijo con honestidad. «Pero tampoco quiero que mueras sin escuchar esto. No te odio, ya no». Elena cerró los ojos y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Esa noche, Lucía volvió a casa con el alma revuelta. Encendió el ordenador y empezó a escribir. No sabía si era una carta, un diario o simplemente una forma de vaciar todo lo que llevaba dentro. Hoy vi a mi madre por primera vez sin odio. Solo vi a una mujer cansada, asustada y con demasiadas palabras que nunca dijo. No puedo cambiar el pasado, pero quizá puedo cambiar cómo termina esta historia. A la mañana siguiente decidió llamar a Marcos, su primo, el único familiar con quien mantenía aún algo de conexión. «Necesito ayuda», le dijo. «Quiero organizar algo para mamá. Un adiós digno, pero también quiero contarle la verdad a la familia». «¿Estás segura?», preguntó Marcos. «No todos están listos para escucharla, y yo no estoy lista para seguir callando». El domingo siguiente, en una pequeña sala de actos dentro del hospital, se reunieron más de 20 personas. Primos, tías, antiguos vecinos, incluso algunos compañeros de trabajo de Elena. Ella, ya en silla de ruedas, miraba a todos con los ojos húmedos, sin creer lo que veía. Lucía tomó el micrófono y respiró hondo. «Gracias por venir. No estoy aquí para hablar de errores ni para maquillar la historia. Estoy aquí para honrar a una mujer que, con todas sus fallas, también tuvo el valor de pedir perdón. Y eso, en esta familia, no es poco». Hubo un silencio cargado de respeto. Algunos lloraban, otros simplemente miraban al suelo. «Mamá, esto no es una despedida», dijo Lucía, volviéndose hacia ella. «Es un comienzo, de algo nuevo, de algo más honesto». Elena, con voz temblorosa, respondió: «Gracias, hija». Esa noche, al regresar a casa, Lucía miró una foto antigua en la repisa. Era ella, con 5 años, abrazando a su madre en la playa. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rencor al verla. Solo una nostalgia dulce, como una brisa de verano que ya no duele. Las palabras de Lucía aún resonaban en mi mente, como un eco amargo que se negaba a desvanecerse. Me dijo que lo hizo por nuestro bien, como si la traición pudiera envolverse en papel de regalo. No hubo arrepentimiento en sus ojos, solo la terquedad de quien cree que controlar es cuidar. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en penumbra. Mis pasos eran susurros sobre el suelo de madera. Me detuve frente al retrato de Elena, mi esposa, y por primera vez en mucho tiempo hablé con ella en voz alta. «¿Qué hicimos mal, amor? ¿En qué momento perdimos a nuestra hija?» No hubo respuesta, claro, solo el crujir del silencio. Pero en ese momento entendí algo. No podía quedarme esperando a que Lucía despertara por sí sola.
El daño era demasiado profundo. Y peor aún, se había extendido hasta Marcos, mi nieto. Al día siguiente me armé de valor y fui a buscar al abogado Esteban Torres, viejo amigo de confianza y ahora mi única esperanza de justicia. Le conté todo: las manipulaciones, la apropiación de mi cuenta, el encierro forzado. Esteban me escuchó con atención, sin interrumpirme ni una sola vez. Al terminar, se quitó las gafas, suspiró y con un tono serio me dijo: «Esto no es solo un conflicto familiar, don Lorenzo. Aquí hay delitos graves. Podemos presentar una demanda por coacción, suplantación de identidad y apropiación indebida. Pero, ¿está usted dispuesto a enfrentarse legalmente a su propia hija?» Esa pregunta me quemó por dentro. No respondí enseguida. Solo asentí con la cabeza. En algún momento de esta pesadilla, el amor de padre se había transformado en la necesidad de proteger lo poco que aún me quedaba. Mi dignidad. Durante las semanas siguientes, Esteban y yo trabajamos en silencio. Recopilamos pruebas, movimientos bancarios, conversaciones grabadas, mensajes. Mi vecina Pilar declaró haberme escuchado pedir ayuda detrás de la puerta cerrada. Incluso logramos contactar al cuidador que mi hija contrató para vigilarme. Un joven rumano que, arrepentido, aceptó testificar que solo obedecía órdenes. Una mañana, al salir del despacho de Esteban, me crucé con Marcos. Él me miró con esa mezcla de culpa y ternura que me rompía el alma. Llevaba una mochila al hombro, como si huyera de algo. «Abuelo», dijo, bajando la mirada, «mamá me prohibió venir, pero yo necesitaba verte». Le abracé sin decir una palabra. Su cuerpo temblaba como si aún no entendiera del todo la magnitud de lo que ocurría. «Lo siento por lo del móvil», murmuró. «No tienes que disculparte, hijo. Tú solo eres un niño atrapado en un mundo de adultos rotos». Se quedó en casa esa noche y a la mañana siguiente, antes de irse, me dejó una carta. En ella decía que estaba confundido, que amaba a su madre, pero que algo en su interior le decía que ella se había equivocado. «No sé si lo que haces es lo correcto, abuelo, pero confío en ti». Esas palabras fueron mi último empujón. La demanda fue interpuesta. La noticia corrió como pólvora por la familia. Mis hermanos me llamaron alarmados. «¿Estás seguro, Lorenzo? ¿No hay otra forma de arreglarlo?» No, no la había. No después de todo lo vivido. Lucía respondió con frialdad. Su abogado, un hombre joven y arrogante, intentó desacreditarme desde el primer momento. Me pintaron como un anciano senil, confundido, susceptible a manipulaciones. Pero cometieron un error. Subestimaron mi memoria, mi lucidez y, sobre todo, mi resistencia. La audiencia preliminar fue en una sala pequeña del juzgado de Alicante. Lucía no me miró en ningún momento. Iba impecable, con su traje blanco de ejecutiva, el cabello recogido, las uñas rojas como siempre. Me recordó tanto a su madre que me dolió. Declaré con calma. Cada palabra que salía de mi boca era una piedra lanzada contra el muro de indiferencia que ella había construido. Cuando terminó la sesión, mientras salíamos del tribunal, Marcos corrió hacia mí, ignorando la mirada furiosa de su madre. «Estoy contigo», me susurró. Lucía lo tironeó del brazo, pero él se quedó quieto. Por primera vez le vi desafiarla. «No puedes manipularlo todo, mamá»,
Sus palabras se clavaron en ella como cuchillos. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y recuerdos. Me refugié en el jardín. La primavera había comenzado y los jazmines de Helena volvían a florecer. Me sentaba junto a ellos cada tarde, leyendo los antiguos diarios de mi esposa, buscando respuestas entre sus líneas cursivas. Un día encontré una frase subrayada: «Lo que se hace por miedo nunca florece». Era como si me hablara desde el más allá. Una tarde, Pilar me trajo un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua de Helena, sosteniendo a Lucía de niña, ambas riendo en el patio. Detrás, una nota manuscrita. «Ella no es así, solo está perdida». Supe que la había escrito Marcos, y por primera vez, en todo ese torbellino, sentí esperanza. El juicio se acercaba. Ya no me temblaban las manos, ni mi voz. Había perdido a una hija en el camino, sí, pero quizás estaba a tiempo de salvar a un nieto. Y quizá, solo quizá, el eco de los silencios podía convertirse en palabras de redención. La llave temblaba entre los dedos de Manuela. No por el frío, hacía una tarde cálida de otoño en Cuenca, sino por el torbellino que tenía en el pecho. Durante días había evitado este momento. Desde que Teresa le entregó el llavero con la etiqueta desgastada que decía Almacén Note 3, su alma había entrado en guerra consigo misma, pero hoy algo había cambiado. Tal vez fue la carta anónima que llegó esa mañana, escrita a máquina, sin remitente. Todo comenzó allí. Ve, lo necesitas. Manuela no lo compartió con nadie, ni siquiera con Teresa. Guardó la nota en el bolsillo de su abrigo y se dirigió a aquel edificio olvidado en las afueras del barrio San Antón. El almacén era una construcción antigua de ladrillos rojos, con las ventanas cubiertas por listones de madera. A su alrededor, hierbas altas y oxidadas bicicletas servían de tumba a los veranos pasados. Manuela respiró hondo y giró la llave. La puerta crujió, como si despertara de un sueño largo. Dentro, el aire estaba lleno de polvo y memorias dormidas. Al fondo, entre estanterías vacías, una lámpara de aceite iluminaba débilmente una mesa. Encima, una caja de madera y una nota escrita con letra firme. «Si has llegado hasta aquí, ya no tienes vuelta atrás». Manuela sintió cómo algo se quebraba dentro de ella. Era la letra de su padre. Reconocería ese trazo recto y disciplinado, incluso con los ojos cerrados. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una serie de carpetas etiquetadas con nombres, fechas y fotos. Eran informes, registros clínicos, correspondencia privada. Y en la carpeta más gruesa, con el nombre Proyecto Vega, encontró lo impensable: documentos que vinculaban a su padre, fallecido hace 5 años, con una red de ensayos clínicos ilegales realizados en mujeres embarazadas durante los años 80, bajo el amparo de una farmacéutica desaparecida. Entre las mujeres aparecía su madre, Carmen Benavente. El impacto fue como una puñalada. Su padre, el hombre que le enseñó a ser recta, justa, ética, había participado en algo monstruoso. Y su madre, que murió tras el parto sin dejar explicaciones, no había sido una víctima del azar, sino de un experimento encubierto. Manuela retrocedió un paso. Su respiración era cortada, ruidosa. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra. Una palabra martilleaba en su mente: mentira. Entonces notó algo más. En la pared del fondo, semioculta tras una cortina de lona,
Una antigua pizarra contenía mapas y líneas de conexión, como una investigación inacabada. El nombre Esteban Ruiz aparecía subrayado. Manuela lo reconoció al instante. Fue socio de su padre en la universidad y desapareció en circunstancias sospechosas en 1990. Manuela sacó su móvil y tomó fotos de todo. Tenía que salir de ahí, pensar con claridad, trazar su siguiente paso. Pero cuando dio media vuelta, escuchó un leve clic en la puerta de entrada. Estaba cerrada desde fuera. «¿Hola?», gritó. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Se acercó a la ventana más cercana y forzó uno de los listones de madera. No cedía. La cerradura de la puerta tampoco. Estaba atrapada. En ese momento sonó un ruido seco detrás de ella. Al girarse, vio que una de las carpetas había caído de la mesa. O más bien, había sido empujada. Su cuerpo se paralizó. No había viento, nadie más en la sala. Y sin embargo, la carpeta se abrió sola, mostrando una hoja con una frase subrayada. «No eres hija única». Manuela sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Tenía un hermano? ¿Una hermana? ¿Era parte de aquel experimento también? No pudo pensar más. El picaporte de la puerta volvió a sonar. Esta vez, lentamente. Se escondió detrás de una estantería mientras el chirrido de la puerta revelaba una silueta. Un hombre alto, delgado, con un abrigo largo y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. «Sabía que vendrías», dijo con voz grave. «Siempre fuiste la más tenaz». «¿Quién es usted?», preguntó Manuela con firmeza, aunque su voz temblaba. El hombre dio un paso al frente, revelando parcialmente su rostro. Tenía una cicatriz sobre la ceja izquierda. Sus ojos, sin embargo, eran familiares. Demasiado familiares. «Me llamo Julián y soy tu hermano». La casa permanecía en silencio, como si las paredes contuvieran la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Clara, sentada en el sofá del salón, miraba fijamente el suelo, mientras sus dedos jugueteaban con el borde del pañuelo que su abuela le había bordado cuando era niña. A su lado, David mantenía una expresión tensa, con la mirada fija en la puerta que conducía al despacho de su padre. Ninguno de los dos hablaba. Ninguno se atrevía a romper esa calma espesa, casi sagrada. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Lucía apareció en el umbral, con el rostro descompuesto, los ojos hinchados por el llanto y el cuerpo encorvado por el peso de algo que parecía demasiado grande para una sola persona. Caminó lentamente hasta el centro del salón, se detuvo frente a sus hijos y con una voz que apenas era un susurro, dijo: «Tengo que contaros la verdad». David se incorporó, alertado por el tono de su madre. «¿Qué verdad?», preguntó con un nudo en la garganta. Lucía los miró a ambos, uno por uno. Clara, con los labios apretados, esperaba en silencio. David fruncía el ceño, impaciente. Entonces ella habló. «Durante años me guardé un secreto que ha envenenado esta familia. Creí que lo hacía por protegeros, por evitar que sufrierais. Pero ahora sé que fue por miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a perderos a vosotros». La sala se hizo aún más silenciosa. Solo se oía el leve tic-tac del reloj de péndulo. Lucía tragó saliva y prosiguió. «Hace más de 20 años, cuando aún vivía tu abuela», dijo dirigiéndose a Clara, «yo
Yo me enamoré de otro hombre. No fue solo una aventura, fue algo que me desbordó, algo que no supe manejar. Lo conocí en la galería de arte donde trabajaba. Él era un artista, bohemio, libre, muy distinto a tu padre. Clara parpadeó, como si intentara asimilar esas palabras que nunca imaginó escuchar. David, por el contrario, apretó los puños. ¿Y qué tiene que ver eso con todo lo que nos ha pasado?, preguntó casi con rabia. Mucho, respondió Lucía sin apartar la mirada. Porque de esa relación naciste tú, David. El silencio cayó como un trueno. Clara se cubrió la boca con la mano. David se quedó de pie, petrificado, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. «Estás mintiendo», murmuró él con la voz temblorosa. «Eso no puede ser verdad». «Lo es», afirmó ella con una serenidad dolorosa. «Tu padre lo supo poco antes de morir. Me lo perdonó, pero me pidió que jamás te lo dijera. Quería protegerte. Quería que crecieras con una imagen íntegra de él. Y yo obedecí. Aunque eso significara vivir con la culpa». David dio un paso atrás, tropezando con el borde de la alfombra. Su respiración se volvió irregular. «Entonces, ¿por eso Clara siempre fue tu favorita? ¿Porque ella sí era hija de papá?» Lucía negó con la cabeza, llorando ya sin disimulo. «No, cariño, no era mi favorita. La amaba como te amaba a ti. Pero sí, había una parte de mí que temía que tú lo sintieras. Y quizás, sin darme cuenta, cometí errores que alimentaron esa inseguridad». Clara, que hasta ahora no había dicho palabra, se levantó lentamente y caminó hacia su madre. «¿Y el verdadero padre de David?», preguntó con una calma inquietante. Lucía bajó la mirada. «Murió hace años. Nunca quiso formar parte de esto. Cuando supo que yo iba a seguir con mi matrimonio, se marchó. Fue una decisión dolorosa para los dos». David salió de la sala sin decir una palabra. El portazo resonó como un disparo. Clara y Lucía se quedaron solas, en ese silencio que ya no parecía sagrado, sino punzante. Lucía se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «He perdido a mi hijo», sollozó, «y lo merezco». Clara no dijo nada al principio. Caminó hacia la ventana, miró el jardín donde tantos recuerdos habían florecido y luego marchitado. Finalmente, con voz serena, dijo: «Quizá no lo has perdido del todo, pero tendrás que aceptar que él necesitará tiempo, y tú tendrás que tener el valor de esperar». Lucía alzó la vista hacia su hija. «¿Tú me odias?» «No», respondió Clara. «Pero tampoco sé quién eres ahora mismo». Salió del salón, dejándola sola, con el peso de la verdad desparramado en el aire como cristales rotos. A lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro, el eco de una vida que seguía rodando fuera de esas paredes. Esa noche la casa durmió sin luz. Solo la luna, como una testigo muda, observaba desde lo alto cómo una familia se deshacía, para quizás un día reconstruirse de nuevo. Aquel martes por la tarde, el cielo de Madrid estaba cubierto por una capa fina de nubes grises, como si presintiera lo que iba a ocurrir. Marina salió del trabajo temprano. Algo la inquietaba desde la mañana. No era solo el juicio ni la presión mediática, era algo más profundo, algo que tenía que ver con su madre. Durante días, su madre, Carmen, no había contestado llamadas ni mensajes. Pensó que era por orgullo
o porque aún estaba molesta tras la entrevista televisiva, pero algo no cuadraba. La mujer que la crió, aunque fría y distante, nunca fue de guardar silencio tanto tiempo. ¿Y si le ha pasado algo?, pensó Marina, mientras conducía a toda prisa hacia el barrio donde vivía su madre. Al llegar, se encontró con la vecina del tercer piso, doña Teresa, quien salió al escuchar los pasos apresurados. «¿No sabías, hija? Tu madre fue trasladada al hospital anoche. Llamaron a una ambulancia. Dicen que se cayó en la cocina y no podía moverse». El corazón de Marina dio un vuelco. Sin pensarlo, corrió hacia su coche y con las manos temblando puso rumbo al hospital Gregorio Marañón. Durante el trayecto, los pensamientos la devoraban. ¿Y si la caída fue culpa suya por no haber estado presente? ¿Y si se había roto algo? ¿Y si era demasiado tarde? Cuando llegó a urgencias, encontró a su madre en una habitación individual, conectada a una vía intravenosa. Estaba despierta pero débil, con el rostro pálido y los ojos más pequeños que de costumbre. Al verla entrar, Carmen apartó la mirada hacia la ventana. «Mamá», susurró Marina acercándose lentamente. «Silencio. He venido en cuanto me he enterado. ¿Por qué no me llamaste?» La voz de su madre, apenas audible, rompió ese hielo de años. «¿Para qué? Tú ya no tienes madre. Ahora solo tienes una audiencia». Aquella frase, lanzada con voz rota y sin rencor, dolió más que cualquier insulto. Marina se quedó en silencio. Se sentó junto a la cama y le tomó la mano. Estaba fría, flácida, nada que ver con aquella mujer imponente que una vez la corrigió por no sentarse derecha en la mesa. «Mamá, yo solo quería justicia. Pensé que contarlo todo ayudaría a cerrar heridas». «¿Cerrar? ¿O abrirlas más para que todos las vean?», preguntó Carmen, mirándola por fin. Marina tragó saliva. «Quizá me equivoqué». Pero necesitaba entender. Necesitaba decir lo que llevaba años callando. «¿Y lo conseguiste?». Silencio otra vez. «No lo sé. A veces siento que lo que hice no sanó nada. Solo expuso nuestra ruina». Carmen suspiró. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Yo también me equivoqué. Pensé que protegerte era callar, que ignorar a tu padre y fingir que todo estaba bien era lo mejor. Pero te fallé. Aquellas palabras, por simples que fueran, lo cambiaban todo». Marina la miró, esta vez sin rabia, sin vergüenza, solo con una ternura que llevaba demasiado tiempo escondida. «No quiero que te vayas así, mamá», susurró Marina. «Si algo llegara a pasar, quiero que sepas que, a pesar de todo, te amo». Carmen apretó levemente su mano. «Yo también te amo, hija. Siempre lo he hecho, aunque no supiera cómo demostrarlo». Ese fue el momento en que las dos se rompieron en llanto. Sin cámaras, sin entrevistas, sin testigos. Solo madre e hija, frente a frente, por fin sin máscaras. Una semana después, Carmen fue dada de alta. Marina, por decisión propia, organizó el cuidado de su madre en una residencia digna, con personal amable y sin cámaras. La prensa había perdido el interés. El escándalo ya no vendía tanto. El canal que difundió el testimonio se vio obligado a emitir un comunicado rectificativo. La abogada de Marina había presentado una demanda por manipulación mediática. Pero Marina ya no quería venganza. No necesitaba más titulares. Había recuperado algo mucho más valioso. Un hilo, tenue pero firme, que la conectaba de nuevo con su madre. Un sábado por la mañana,
Mientras paseaban juntas por el retiro en una silla de ruedas, Carmen le preguntó: ¿Vas a seguir grabando tu historia? Quizás sí, pero esta vez desde otro lugar. ¿Cuál? Desde la verdad, pero sin odio. Marina publicó un último vídeo. No tenía música dramática ni efectos. Solo ella, hablando a cámara, con los ojos limpios y la voz calmada. Esta será la última vez que hable de mi familia en público. Lo que empezó como una búsqueda de justicia se convirtió en algo que ni yo misma supe manejar. Pedí perdón donde debía y también perdoné. Mi madre está bien y eso me basta. Gracias por escucharme. Si tú también tienes heridas familiares, no esperes a que sea tarde. Llama, habla, di lo que sientes, antes de que el silencio se convierta en tu única respuesta. Luego sonrió con tristeza. Gracias por acompañarme. Si alguna vez queréis escuchar historias reales, sin adornos ni rencor, suscribíos al canal. Pero, sobre todo, llamad a quien lleváis tiempo sin hablar. A veces, una llamada cambia toda una vida. Y ahora te pregunto a ti, que estás leyendo estas palabras. ¿Tú también tienes una conversación pendiente con alguien que amas? ¿Crees que el silencio protege o destruye? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal ahora para no perderte más relatos humanos como este. Porque a veces las historias más potentes son las que nos obligan a mirar dentro.